Morraleros y morraleras, la caza bien entendida no es muerte, sino vida. El morral del cazador. Queridos amigos y amigas del Morral, bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético de cabecera. Bienvenidos al podcast cinegético más descargado y referente en el sector. Bienvenidos al Morral del Cazador número 448, primer programa del mes de octubre, nuestro mes. Espero que estéis todos bien, con la temporada de mayor ya en marcha en varias comunidades, con los intensivos ya funcionando también desde septiembre, pues para poner los perros a punto o al menos con algo más de fondo de cara a la temporada 25-26, que como digo se inicia la próxima semana, y con la nota predominante de la falta de agua. Aunque no será la primera temporada, siempre lo digo que empezamos la menor como si estuviéramos en la media veda por la dureza y la sequedad del terreno. Luego le preguntaremos ahora en un momentito a Jorge qué es lo que nos tiene deparado el tiempo, si va a llover o no. Lo que nos salvan pues son las temperaturas frescas que hasta las 11-12 de la mañana pues nos permiten estar en el campo tranquilamente sin que los perros sufran mucho. Aún así, no solamente es cuestión de temperatura, también es cuestión de la dureza del suelo, cómo está de áspero, que al final, como decimos, es como si estuviéramos cazando en media veda. Mucha precaución con estas temperaturas estos primeros días, tanto en la menor como en la mayor, que los perros ya sabemos que no tienen medida y se revientan. Seguimos con la berrea. No está siendo una berrea espectacular, algunos días sí, algunas semanas hay algo más, luego hay algo menos. No está siendo bastante irregular, pero bueno, algo sí que está viendo, y tengo amigos que están cazando unos venados bien bonitos. Y pronto empezaremos con la ronca del gamo, el corzo, que ya prácticamente hemos dicho adiós en una temporada más, marcada por los precintos digitales en Castilla y León y la continua mala gestión por parte de la administración, sin diferenciar los precintos, pues por ejemplo para selectivos, no selectivos, juveniles o trofeo. De ahí pues la gestión que se está haciendo con el corzo de forma generalizada, mala gestión. Así que a ver si la administración toma nota. Dicho esto, tenemos un morral por delante. Nos está esperando ya un montón de tertulianos y un morral súper interesante que estoy seguro que os va a encantar. ¿Por qué? En primer lugar, nos vamos, como os acabo de decir, a conocer el pronóstico del tiempo con Jorge Rey. Después con Asier de Pasapaloma para conocer las migraciones de esta semana. Después, resumen de noticias semanales, principales noticias del sector, y vamos a cerrar el morral, como no podía ser de otra forma, con la tertulia de rigor. Hoy, sección de cocina, con nuestro mecánico de sartenes, José Antonio Cobos, desde Olla Gonzalo, y un nuevo invitado cazador cocinero. Ya sabéis que Cobos, todas las veces que tenemos la sección, pues nos trae a un cazador cocinero que nos hable de caza, para conocerle, y para que nos hable de cocina. Nos va a acompañar Pepe Vela, desde Málaga, del cual pues vamos a conocer, como digo, su trayectoria cinegética y su trayectoria en la cocina. Trucos, recetas para el tratamiento de la carne de caza, como por ejemplo la cocción a baja temperatura, que lo hace pues que sea la carne súper jugosa y súper tierna. Vamos a hablar de las cualidades y el aprovechamiento de la carne de caza, y sobre todo de anécdotas y vivencias vividas por ambos cazadores cocineros en diferentes jornadas de caza. Una charla entre Cobos, Pepe y un servidor que os recomiendo que no os perdáis, porque de verdad que vais a aprender como mínimo alguna receta y algún truco de caza. Recordaros que nos podéis escuchar a través de la página web del Morral, www.elmorraldelcazador.es, igual que lo podéis seguir haciendo desde cualquiera de las plataformas de podcast, como por ejemplo Spotify, y a las cuales os podéis suscribir. ¿Cómo? Pues os vais a la plataforma, ponéis en Google El Morral del Cazador y os aparecerá iVoox, os aparecerá Spotify, os aparecerá Amazon Music. Bueno, pues a la que vayáis, os suscribéis. ¿Y qué vais a conseguir con eso? Le dais a la campanita o le dais a suscribirse, y con eso vais a conseguir que yo todas las semanas, en cuanto suba el programa a las redes sociales, en cuanto suba el programa a las plataformas, os va a saltar una notificación de que tenéis disponible un nuevo episodio. Como al igual, bueno, pues podéis seguir compartiendo con vuestros contactos por WhatsApp el enlace cuando os llega el morral por las mañanas.
pues lo podéis compartir con vuestra sociedad de cazadores, con vuestro grupo de amigos, con quien queráis, con personas a las que penséis que les va a interesar. ¿Por qué? Pues porque cuantos más seamos, más grande será la familia de morraleros que vamos creciendo semana tras semana. Y pues como todas las semanas, pues saludamos a los que nos escuchan a través de la radio convencional, en Cantabria, desde la cadena Feeling, en la Montaña Leonesa, en la radio Montaña Leonesa, en Albacete, en la radio Digital Fly o en el periódico digital Objetivo Sierra de Albacete.es. Y, como dijimos ya la semana pasada, desde mediados de septiembre emitimos en la radio Alto Jalón todos los domingos en las provincias de Soria y Zaragoza. Radio Alto Jalón, todos los domingos en Soria y Zaragoza, otra emisora a través de la cual podéis escuchar El Morral. Nos vamos a charlar con Jorge y su tiempo, balance migratorio de la semana con Pasapaloma, resumen de noticias y tertulia morralera, hoy sección de cocina con Cobos y Pepe. Así que preparamos el morral, que nos vamos al monte. Mientras tanto, escuchamos el consejo de nuestros patrocinadores, que son El Calden y High Micro. Y ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. Equípate con la tecnología más avanzada de la mano de High Micro y su distribuidor oficial en España, El Calden Outdoor. Descubre su amplio catálogo de dispositivos de visión térmica y nocturna, en el que encontrarás monoculares, binoculares y visores. Garantía de calidad bajo el sello del Calden y con servicio técnico oficial en España. Consulta en tu armería de confianza. El tiempo en el Morral. Y como todas las semanas, queridos amigos del Morral, nos vamos a asomar a la ventana del tiempo con Jorge Rey y su tiempo con JR de la Organización Meteorológica Tradicional, pues para que nos cuente un poquito lo que nos tiene deparado el cielo para los próximos días. Jorge, bienvenido a tu casa una semana más. Muchas gracias, ¿cómo estás? Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, ¿qué te voy a decir? Disfrutando la verdad que por el norte de un tiempo muy agradable. Bueno, por el norte, por todos, la verdad que salvo por el Mediterráneo con esas lluvias que han tenido. Yo te digo el norte porque estoy en el norte, claro, pero es verdad que sí, que se nota en muchos puntos de España, sí. Claro, pero es lo que te decía, que en el norte, en el centro, estamos teniendo unas temperaturas, la verdad es que frescas, frías por la noche, por la mañana. Por el día han subido un poco las temperaturas, pero no termina de llover. Eso justamente provocado gracias a que tenemos al final un anticiclón, tanto la estabilidad como esas noches frías de las que hablas. Al final, pues bueno, estamos ya en una época en la que la atmósfera tiene mucho más movimiento, empiezan a llegar ciertas masas de aire frío, tal, entonces de hecho incluso se han empezado a ver algunas heladas. El otro día escuchaba, fíjate, que hace 27 años que no helaban un mes de septiembre en las zonas de donde yo soy, de la Bureba, allí en Burgos. Así que fíjate, de todas formas, para hablar de cambios, de tormentas y tal, claro, te preguntarás que hasta cuándo tendremos que esperar, ¿no? Claro, ¿hasta cuándo? Sí, sobre todo porque, mira, nosotros la semana que viene ya empezamos la temporada de caza general. Y claro, oye, no es lo mismo salir al campo habiendo llovido un poco, que está el campo blando, que han nacido los primeros brotes verdes, pues no es lo mismo que salir como si estuvieras en el mes de agosto, que está el campo, pues eso, amarillo, abrasado y sin agua. No, vamos a ver, es así. A ver, en principio, lo que se puede ir observando a través de los movimientos atmosféricos, un poco lo que las cabañuelas iban diciendo, vamos, lo comenté hace poco, de hecho, también en redes, justamente es la llegada de inestabilidad desde el Atlántico, entre otras cosas, además, por la llegada o por un, vamos a decir, calentamiento también en las aguas ahora mismo del Ecuador, ahí en la zona del Océano Pacífico, ¿no? Cuando hablamos del niño y la niña, pues se están calentando un poco, tendiendo al niño, vamos a decir, entonces eso también viene a confirmar efectivamente esa tendencia que dan las cabañuelas, ¿no? Los modelos es verdad que todavía andan con muchas dudas, lo que pasa que es verdad que ahora, ya justo esta semana, que nos estamos acercando mucho estamos en octubre, pero bueno, me refiero, nos estamos acercando ya mucho a ese cambio de tendencia, esa llegada de tormentas
desde el Atlántico, pues los modelos también empiezan a dibujarlo. Es verdad que de momento, Javi, pues estos días, ¿qué cabe decir? Pues que podemos salir a la calle, a disfrutar ahora de un comienzo de octubre, pues muy tranquilo. Pero, ¿dónde? Bueno, pues la realidad es que en áreas del Cantábrico vamos a tener este fin de semana roces de frentes que sobre todo, especialmente van a afectar con lluvias a zonas del Cantábrico y bajando las temperaturas en esas zonas. Uh-huh. Entonces, realmente, exceptuando eso, tiempo bastante tranquilo, pero la semana que viene, la realidad es que, aunque podríamos empezar con algunas precipitaciones débiles en zonas de Valencia o Murcia incluso, la realidad es que se va a establecer un fuerte anticiclón sobre todo el continente europeo prácticamente. Esto va a significar que las borrascas choquen contra el continente europeo en toda la zona del oeste y además, al ser un anticiclón bastante estable sobre el continente, van a hacer que quieran ir por debajo de España. Es decir, que vamos a tener la llegada en torno al Pilar, que es un poco lo que, continuando con el tema de las cabañuelas, lo que decían, resumiendo todo mucho, eso sí, pero bueno, la llegada de tormentas que sobre todo afectarían, pues por ejemplo, a zonas del oeste o incluso la posibilidad de que se den precipitaciones en Canarias o también al ser borrascas bastante bajas, pues que afecten a zonas del Levante, como han pasado hace poco, hasta hace unos días. Bueno, sí, que llovió bastante. Sí, tanto en la costa mediterránea como en Baleares, que la verdad es que nos han vuelto a recordar aquellas imágenes del mes de noviembre del año pasado. Pero bueno, afortunadamente, no ha llegado a tanto. Pero bueno. Eso es, no ha sido lo mismo, pero bueno, es verdad que en algunos puntos se han producido también inundaciones fuertes. Y bueno, de momento pues cabe esperar ese tiempo que sí que nos pueda dejar tormentas, sobre todo más destacadas posiblemente en áreas del oeste. Pero todo esto al final, cuando hablamos de un fenómeno que se acerca más hacia el Niño, esos son vientos de sur, es decir, temperaturas, bueno, o un mes pues que nos deje temperaturas más cálidas, un tiempo más cálido. Y bueno, Javi, pues que esto es un poco lo que es. La realidad es que el año pasado hablábamos de trenes de borrascas en esta época que empezaban a llegar. Se tiró semanas en algunos puntos de España, lloviendo todos los días, y este año pues se apunta de momento el otoño a algo bastante diferente, de hecho. Pues sí, así que pues nada, pues estaremos pendientes de esos posibles cambios a partir del Pilar, del día 12 de octubre. Y pues nada, te seguimos como siempre en todas tus redes sociales, en WhatsApp, en tu canal de WhatsApp, en tu canal de YouTube, en Instagram, en Facebook, en todos los sitios, para estar actualizados de todos los cambios que puedan producirse. ¿De acuerdo? Perfecto, pues oye Javi, muchas gracias y a pasar buen fin de. Igualmente, hasta dentro de 7 días. Chao, chao. El morral del cazador. Según la RAE, la bota resistente adecuada para hacer senderismo se dice chiruca. Y aunque nos hace ilusión, lo que más nos gusta de salir en el diccionario es salir. Tenemos algo dentro que nos hace querer salir. Tenemos algo dentro que nos hace querer salir. Y siempre que volvemos a querer salir. Chiruca, saca tu instinto. Las migratorias con Pasapaloma. Y como es de costumbre, en la época en la que empieza la caza, en el mes de octubre, y tras escuchar el pronóstico del tiempo con Jorge, nos vamos con Asier, con los amigos de Pasapaloma, para saber los movimientos migratorios, para hacer ese balance semanal de lo que ha ocurrido en cuanto a la migración, en cuanto a la entrada y movimientos en Europa de becadas, de zorzales y de palomas en general. Iba a decir torcaces, pero no, también me valen las zuritas. Asier, una semana más, bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? Buenos días, Javier, aquí estamos otra vez. Y vamos a volver a hablar de migración, que es lo que nos gusta. Bueno, escucha, y nos quedan como mínimo 2 meses por delante, octubre y noviembre. Y diciembre, el año pasado, es verdad que se alargó un poquito y alargamos las crónicas hasta diciembre, yo creo, hasta el Puente de la Inmaculada, yo creo que fue.
Sí, eso son las ganas, pero con los alirrojas anduvimos ahí dando vueltas que al final les costó pasar y creo que pasaron de noche y no los pudimos ver encima. Para que no les viéramos. Bueno, primera semana ya de octubre en la que estamos. La semana pasada estuvisteis haciendo las crónicas en abierto, pues para cualquier persona, para cualquier amante de las migratorias. Exactamente. Ya desde el día 1, me parece, desde esta semana ya, las crónicas en exclusiva para los socios desde la página web de Pasapaloma, ¿verdad? .es. Exacto. Ya desde el día 1 las crónicas son exclusivas para los socios, más el resto de artículos que tenemos y estamos sacando, porque la verdad que desde que abrimos la web llevamos un ritmo bastante fuerte donde bueno, hay unos artículos interesantes y bueno, y las crónicas que antes, pues eso, hemos dado en abierto durante 10 días. Ahora mismo son solo para los socios y son solo a través de www.pasapaloma.es. Efectivamente. Yo supongo que haréis los grupos como el año pasado, ¿no? De las diferentes formas y nos iréis incluyendo dependiendo de las preferencias que hayamos elegido a la hora de hacernos socios. Exacto. El día 5 de octubre ya se realizarán los sorteos que venimos avisando de los 2 puestos de la asociación. ¿Sí? Primero crearemos el grupo de socios, que la verdad que el ritmo es impresionante. Estamos muy contentos de la acogida que tiene Pasapaloma en este país. En una semana y 2 días creo que abrimos la página. Somos ya casi 1.100 amigos de la migración. Y muchos más que quedan todavía. Qué maravilla, cuánto me alegro. Sí, llevamos ya, la verdad que la historia de Pasapaloma es de más de 10 años ya, que se dice pronto. Empezó un poco como un grupo especializado empezamos pues eso, con la Paloma Torcaz, que éramos un grupo de amigos que éramos unos enfermos, digamos, de la paloma, como muchos de este país. Y bueno, en un principio Pasapaloma se abrió para informar a la gente de cómo venía la migración, de lo que es la migración. O sea, realmente se abrió de una forma educativa, más que de una forma de caza o de práctica de la afición. Pero luego al final esto fue creciendo, se empezaron a juntar muchos torzaleros, becaderos y empezaron a demandar, como bien dices, esa información que no había en este país. Entonces al final pues entre todos y en el 2025 la verdad pues ya ves en qué punto estamos, donde seremos seguramente este año pasaremos los 1.500 socios. Tenemos que tener en cuenta que somos todos socios y bueno, y accedemos a una información que creo que estamos hablando de España, pero yo te digo que en Europa no se da con estos pelos y señales como decimos nosotros. Bueno, pues si quieres podemos ir ya con la crónica, con el balance de esta semana, en la que, aunque parezca mentira, es verdad que la pasa como tal no ha empezado, pero sí que ha habido movimientos interesantes de entrada al país, no solamente en Europa. Eso es. En una semana, como bien hablamos la semana pasada, que dimos un poco la introducción a la migración de este año, que hablamos un poquito de los zorzales que estaban en el norte, en una semana lo que ha avanzado la migración es impresionante. O sea, tenemos ya activo, ya empezamos a hablar de los zorzales la semana pasada que estaban en la zona norte de Europa. Sí. y esta semana ya los tenemos dentro de Francia, han entrado a Francia y incluso el miércoles, el martes a la noche del martes al miércoles, tuvimos la primera entrada fuerte de zorzal común que cruzó el Pirineo a la noche, que fuimos capaces de detectarlo gracias a los visores térmicos que tenemos, porque entraron a una altura impresionante y entraron callados. Si no es por nuestra cabezonería, que vimos que la noche, aunque nos parecía pronto... Intuición. Sí, eso es. Realmente, unos días antes hablamos de esta noche, el día 1 de octubre, creo que era 31, no me acuerdo, 30 de octubre a la noche, y la teníamos marcada como que era muy favorable para la migración de los zorzales. Y bueno, dimos con ellos. La verdad es que hubo una entrada muy, muy importante, donde tenemos en nuestro canal de Facebook un vídeo colgado que cualquiera puede entrar a verlo, donde se ven como
cómo entran de noche y cómo pues eso, cruzan el Pirineo y ya los tenemos, esos ya los tenemos dentro, que es la primera entrada fuerte. Y luego las palomas torcaces, durante el transcurso de esta semana también se activó, o sea, hicimos el viernes el programa, pues sobre el sábado o domingo se activó ya la migración y tenemos ya... En Europa. O sea, en Europa, eso es. Bueno, en Europa, pero la verdad que todo va muy rápido este año, no sé qué está pasando, que tenemos un contingente que salió de Finlandia, muy fuerte de palomas, que irán sobre 300.000 palomas, que ya están casi en Alemania, y por migración, que normalmente la primera paloma que suele entrar a Francia, que suele ser la que proviene de Italia, esta semana ya hemos tenido 3 pasos importantes por la frontera de Italia-Francia, la zona de los Alpes, de sí, Mónaco, eso es, de toda esa parte de la costa, y ya las tenemos, para señalizar un poco, ese primer contingente, esos primeros bandos que entraron, ya los tenemos enfrente de Cataluña, digamos, pero en la parte francesa. Oye, pues la verdad que es curioso, y normalmente no hay movimientos a esta altura del año, en esta altura del mes en la que estamos, pero no es normal que haya tanto movimiento tan pronto. Eso es, nosotros eso también, como se suele decir, las orejas al lobo siempre las tenemos levantadas, porque cuando hay un movimiento tan fuerte y tan temprano, es porque, hombre, algún parón tiene que haber. Entonces, de momento no se está dando ese parón. Tenemos ya los zorzales, muchos han llegado a las landas, muchos los tenemos en el Erault, que es justo la antesala a la zona mediterránea, ¿Sí? Y ahí ya hay zorzales, es decir, que ya en cualquier momento, igual que esta noche anterior, la del martes, se dio ya un pase en el Pirineo Occidental, en cualquier momento se tienen que dejar verte en la zona mediterránea. Claro. Estamos a 1 de octubre, 2 de octubre, 3 de octubre, son unas fechas tempranas para tanto movimiento. Claro. Bueno, pues nada, pues habrá que seguir esperando a la semana que viene a ver qué nos vais contando de Pasapaloma en cuanto a los movimientos que hay, y bueno, los que somos socios pues iremos siguiendo las crónicas todos los días. Yo os animo, como siempre decimos, a que os hagáis socios, además, si podéis antes del 5. ¿Por qué? Díselo tú, Asier, ¿por qué? Luego, es verdad que también pueden hacerse socios, pero cuanto antes mejor, porque si se hacen antes del 5, ¿qué pasa? Sí, este año como la web, la verdad que la activamos un poquito más tarde, como ya lo hablamos, pues fecha 5 de octubre tenemos fecha, normalmente la asociación coge unos puestos de pasa o de migración para que lo disfruten los socios, en el cual se sortean gratuitamente entre los socios, y al que le toque, el que sea afortunado, pues el día que le toque podrá ir y disfrutar pues con 2 o 3 personas según donde le toque. Si tenemos un puesto en Navarra, en Arizaleta, y tenemos otro en Peñacerrada, en Álava o la zona de Vitoria. Los 2 puestos son buenos. En uno se pueden ir 2 personas por día y en el otro 3 amigos. Entonces el día 5 se hará el sorteo. Primero crearemos el grupo de socios, de todos los socios que hay hasta el día 5, que ya, como te he dicho, casi ya somos 1.100, seguramente seremos más. Se sorteará los 2 puestos y luego ya pasaremos a crear los grupos de alertas de pasa, que ya sabes cómo funciona. Cada uno elegirá el suyo, el que caza en Irún, el que caza en Valcarlos, en Quito Real, en Echalar. Pues se preparan las 4 líneas, los 4 primeros grupos y con sus líneas condescendientes hacia atrás para avisar de los pasos. Y ya estaremos en marcha. O sea, para el día 6 estaremos ya, digamos, 6 o 7 estaremos ya en marcha, y esta pasa pues ya la estaremos esperando y que sea un gran año para todos. Efectivamente, muy bien. Pues nada, para el que quiera más información, ya sabe, a www.pasapaloma.es. Asier, hasta dentro de 7 días. Venga, un abrazo y nos vemos, que seguro que dentro de 7 días habrá mucho más que contar. Efectivamente. El morral del cazador. La actualidad cinegética en El Morral. Y tras charlar con Jorge y escuchar a Asier de Pasapaloma con los movimientos migratorios de esta semana, toca resumen de noticias principales que han ocurrido en nuestro sector durante esta semana, donde podemos leer que se suspende la actividad cinegética en Ceuta tras la confirmación de un caso de rabia. La Federación de Caza de Ceuta ha mostrado su malestar al no haber consultado por parte de la administración ceutí antes de tomar esta medida. Es el segundo caso de rabia en España en menos de una semana.
¿Es el arrui una especie invasora? Bueno, pues científicos españoles ponen en duda que el arrui sea una especie invasora, mientras que algunas administraciones lo erradican. Un estudio de investigadores de la UAB, del CSIC y de la UPM han aportado la primera evidencia empírica de compatibilidad en la dieta entre especies exóticas y nativas en territorio español. Los resultados ponen en cuestión la consideración del arrui como especie invasora. La Junta de Galicia ya atiende las demandas de los tecores afectados por los incendios forestales de este verano. Tras la reunión celebrada en Viana do Bolo, las consejerías competentes ya están trabajando para aportar soluciones a los tecores afectados por los incendios, como nos contó aquí Manolo Martínez de la Mesa Galega por la Caza. Representantes de todas las federaciones autonómicas de caza y de las respectivas intervenciones de armas y explosivos de la zona de la Guardia Civil han mantenido una jornada conjunta de trabajo con el objetivo de unificar criterios en la aplicación del reglamento de armas y así evitar interpretaciones distintas en las diferentes comunidades autónomas. Ciervos y gamos marcados y con collares de seguimiento estudian el uso del espacio y su actividad estival. Y es que han marcado a varios ciervos y gamos en el monte de Lugar Nuevo, en Sierra Morena, en Jaén, para estudiar el uso del hábitat por ciervos y gamos en un ecosistema mediterráneo de esta zona sur de España. El proyecto se denomina Tracking His Deer y es de la Universidad de Jaén y estudia, como decimos, el hábitat ocupado por ciervos y gamos en ecosistemas mediterráneos al sur de España. Los cazadores extremeños podrán vender la carne de caza mayor directamente al consumidor. La Junta de Extremadura ha fijado como objetivos la economía local y la sostenibilidad a través de la promoción de la carne de caza a partir de un decreto que facilitará el acceso de la carne fresca de caza, permitiendo que llegue al consumidor final. María Fernández y Carlos Tiburcio se coronan campeones de España de San Huberto. El municipio aragonés de Maella se convirtió el pasado fin de semana en el epicentro nacional del San Humberto al acoger el 43 Campeonato de España en una edición que va a pasar a la historia por alcanzar un récord de participación con 108 deportistas, tanto para las categorías masculina, femenina y levantadores. Barcelona, y estamos con lo mismo de siempre, va a gastar 70.000 euros en 4 meses para capturar, anestesiar y eutanasiar jabalíes. Una empresa privada va a cobrar esa cantidad de dinero, como decimos, por anestesiar y eliminar a los jabalíes que entren en el espacio público de Barcelona hasta fin de año. ¿No será más fácil decírselo a alguna sociedad de cazadores de alrededor que se dedique a ello, que den una batida y que los echen de allí, que los muevan de sitio y que se vayan a otras zonas y así ir reduciendo el número? ¿Incluso pagando por ello? No, es mejor gastar 70.000 euros. Pues nada, a seguir con lo mismo. Y un hombre ha sido sancionado por disparar a un corzo sin permiso en una montería de Madrid. Lo escondió, pero los agentes forestales lo pillaron mientras lo guardaba. Un hombre ha sido sancionado por abatir un corzo de forma ilegal en Valdemaqueda en 2021 y fue durante una montería. La condena incluye multa, retirada de armas e inhabilitación para cazar. Buenas, morraleros, les habla José de Armería La Gacela de Ávila. Les recordamos que nos dedicamos principalmente a la caza, al tiro, la pesca e hípica. También cualquier consulta, aclaración y venta por medio de nuestro WhatsApp 658693101 les podemos atender. 658693101 y estamos en redes sociales como Instagram o Face. Como en años anteriores renovamos la promoción del descuento del 5 al 20% a cualquier persona que nos realice una compra por medio del grupo del Morral del Cazador. Que tengan buena temporada todos ustedes. Ave que vuela a la cazuela, la cocina del Morral, con José Cobos. Con mi cacerola y mi matutón, yo me voy, que por el mundo, con mi cacerola y mi mochila, yo me voy, que por la vida. Bueno,
morraleros, y retomamos la sección de cocina, la sección en la que nuestro mecánico de sartenes, nuestro chef Cobos, pues nos deleita con recetas para dar el homenaje que se merecen nuestras piezas abatidas, y aparte, bueno, pues también nos trae como siempre a un invitado cazador, cocinero, para conocerle un poquito más y que nos dé pues algún truco para la carne de caza y alguna receta. Querido Chef Cobos, desde Olla Gonzalo, en Albacete, bienvenido en una nueva ocasión a tu sección y gracias por estar ahí. ¿Cómo estás? Pues muy bien, a ti y a todos los morraleros, Javi. ¿Qué tal ha ido la media veda? Pues aquí un poquito flojucha, escuchando y poniendo en conocimiento aquella tertulia que hubo sobre la media veda, sobre las torcafes. Aquí que hubo, antes de abrirse, se veían algunos bandos, pero vinieron unas nubes y unas historias y pasan largo, pasan muy altas y todas las historias. Este año hemos salido un par de mañanas y las he visto muy largas. Bueno, lo único sí, que hemos visto alguna tórtola y esa hay que respetarlas. Muy bien, muy bien. Escuchando lo que es la tertulia y viendo el tiempo y todo eso, aquellas cambiaron un poco de zona y ya está. Bueno. ¿La vendimia qué tal ha ido por ahí? ¿Has vendimiado algo o no? No, yo no tengo uva, hombre, yo no, lo que faltaba a mí. No tengo yo faena para meterme más. Pero no te hace falta, tener uvas, pero puedes tener amigos que tengan cepas, ¿no? ¿O no? Sí, aquí en el pueblo hay una cooperativa de un vino muy bueno y sí, aquí ya la vendimia casi la tienen rematada ya. Muy bien, muy bien. ¿Y la temporada general cómo se presenta? ¿Alguna novedad? ¿Conejo? ¿Bien? ¿Ha criado? ¿La perdiz? ¿Cómo va todo? Pues la perdiz ahí tenemos dudosos. Tenemos ahí, se vieron algunos bandetes flojetes, ahora se está viendo algún bando. Algunos bandos yo creo que he observado que se mete mucho en los pinos, porque claro, tenemos mucha limaña, muchas rapaces por el aire, y claro, si salen a estos llanos son víctimas. Y nada, y pues a la ilusión, pues tenemos ilusión ahí de algún cachorrete que estamos criando. Bien. Y a ver cuando llegue la general, a ver cómo se comportan, porque algunos en el descarte se han comportado bien. Otros así hay que verlos, como yo digo, ya con más tiempo. Muy bien, esos podenquetes. Bueno, aparte de darnos alguna receta, que supongo que te habías preparado hoy, ¿no? Sí, algo hay por ahí. Vale. Como hemos adelantado en la presentación, y como no puede ser de otra manera, hoy nos presentas a un nuevo cazador cocinero, a tu sección. ¿A quién nos traes hoy? Cuéntanos. Hoy traigo una persona con mucho cariño. Hoy, además de ser cocinero, cazador, es maestro de hostelería y encima en la escuela donde yo estudié. Bueno, o sea que fue profesor tuyo, entonces. No. Me dio un poco de tiempo, sí. No me dio mucho, una temporada corta, pero está allí. Y entonces, pues, ¿qué voy a decir de aquella escuela? Que entré con 13 años y salí con 18, ya casi de irme al servicio militar. Bien. Y allí, pues, hombre, una época muy buena, que guardo muy buenos recuerdos, muy buenos amigos, y él es entre ellos. Además, también fue compañero mío en Marbella, trabajamos juntos. Entonces, ¿qué puedo decir yo de don Pepe Vela? Don Pepe Vela, bienvenido al Morral, ¿cómo estás? Vale, muchas gracias por la presentación que me habéis hecho y bueno, pues un poco el don sobra, Pepe Vela seca suficiente. Bueno, pues Pepe, un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal todo? Bien, bueno, por aquí seguimos en Málaga, como dice Cobo, pues él se fue de aquí, emigró un poco ahí a la zona vuestra y bueno, pues aquí seguimos en Málaga, al pie del cañón, como se suele decir. Cobos tiene acentos de todos los lados, de Málaga, de La Mancha, de todos los sitios va cogiendo un poquito, como los buenos cocineros, ¿eh? Sí, multicultural. Eso es. Bueno, ¿más cocinero que cazador o más cazador que cocinero, Pepe? Hombre, realmente me considero más cazador que cocinero. Eso se lleva muy bien, aunque evidentemente pues también... he sido muchos años cocinero, aunque ahora, los últimos años, me he dedicado un poco más a la pastelería y a la panadería. Uh-huh. De hecho, clases de pastelería y panadería allí en Jacaranda. Pero bueno, ya digo, he estado 18 años de profesor de cocina. Sí, que para mí es un orgullo, igual que hay también otros compañeros que están en otras escuelas de hostelería. Y para mí es un orgullo haber trabajado con ellos. Es decir, gente que está preparando ahí a los futuros cocineros, he estado yo con ellos ahí. Y además, no hemos dicho el nombre de la escuela, que es la Escuela de Hostelería de Jacaranda, en Churriana, en Málaga, que es un barrio. Entonces se nos ha olvidado nombrar. Entonces, ahí, como he dicho, hay una escuela que yo, como he dicho antes, guardo muy buenos recuerdos y amigos y
y Pepe, como he dicho, es uno de ellos entre tantos. Bueno, y escucha, Cobos, ¿y en aquella época tenías tiempo de cazar o solamente pensabas en trabajar y aprender? Pues fíjate, yo cuando me presenté la primera vez en el Morral, yo hacía silvestrismo. Así, Fíjate, yo estudiaba, de lunes a viernes estudiaba, viernes, sábado y domingo trabajaba en un restaurante. Mira, y concretamente esa persona está allí de profesor en el instituto, está dando allí, enseñando a los nuevos cocineros. Y pues cuando tenía un ratillo, lo que sea, pues en el silvestrismo. Tenía allí en Churriana, había mucha gente aficionada al silvestrismo, yo también me gustaba, pero bueno, la escopeta hasta los 18 años no pude tocarla. bien. Bueno, Pepe, tus primeros recuerdos de caza, cuéntanos de dónde eres, con quién, pues eso, cuéntanos un poquito. Bueno, pues creo que casi como todo el mundo, es difícil que su padre, bueno, en mi caso fue mi padre, evidentemente, algún familiar, por siempre es el que te inicia un poco en la caza. Y yo concretamente, pues fue mi padre, pues que era cazador acérrimo, vamos, de toda la vida. Y yo allí en el pueblo natal mío, en Comares, que es un pueblo de la Sarquía malagueña, pues un poco donde empecé con el tema de la caza, pero desde que, suelo decir, que desde casi que eché los dientes. Porque yo, bueno, mi padre trabajaba en el campo y él estaba todo el día en el campo. Yo recuerdo pues de salir del colegio y irme a poner las trampas. Sí. Donde él estuviese trabajando, pues yo me iba a poner las trampas, pillar pajarillos y en fin, eso desde pequeñito. Bueno, yo creo que, fíjate, eso es lo que les falta a los niños, ¿no? La infancia que hemos vivido, sobre todo vosotros y luego los que nos hemos criado en el pueblo, aunque ya seamos del 80 para hacia adelante, pero sí que es verdad que esa infancia, ¿no?, en el que pues los padres o los familiares han trabajado en la agricultura, han trabajado en la ganadería, o te has criado en un ambiente de pueblo, un ambiente rural, pues al final, ¿qué es lo que hacías? Pues eso, salías del colegio y si no ibas a jugar con los amigos, pues te ibas al campo a hacer alguna zalagada, como decía mi abuelo. Sí, había menos tablet, menos... Ahí el entretenimiento un poco era eso, era un entretenimiento más sano, creo yo, pero bueno. Y bueno, pues luego, a partir de ahí, pues ya me fui aficionando y bueno, con decirte que creo que 12 años así, me pilló la Guardia Civil con la escopeta de mi padre pegando tiros a diestro y siniestro. Pues, con esto te lo resumo todo. Bueno, pero escucha, pero por aquel entonces a lo mejor te llevaste un par de capones y no mucho más. Bueno, casi ni eso, pero bueno. Por eso te digo que en aquella época, bueno, pues era un mal menor. Hoy en día, según esta, te buscas la ruina. Estaba ahí escuchando a Pepe y recordando alguna trastadilla que yo hacía aquí cuando me venía aquí en el pueblo, que hacía casi lo mismo que Pepe, pero bueno, aquí... Pero cuéntanos, ¿alguna? ¿Qué tipo qué? Pues yo, por ejemplo, aquí en Noya Gonzalo, cuando venía los veranos con mis abuelos, aunque yo siempre he dicho que siempre se ha dedicado el hombre al campo, pero no era... La caza era de otros métodos, era de supervivencia. Las armas no le gustaban, porque tuvo que vivir la guerra y no quería las armas mucho el hombre en pintura. Y entonces pues él tenía allí algunos cepos, aunque ya eso esté mal dicho decirlo, y siempre intentaba, siempre hacía con algunos, vamos y ponemos esto y tal, y hacía pues casi lo mismo que decía Pepe, porque yo nací en Málaga y me crié en Málaga. Yo los veranos venía aquí con mis abuelos y siempre, como yo digo, o sea, tengo aquí buenos recuerdos y amigos. Y algunos, por ejemplo, que sus padres eran galgueros y andaban los perros, pues yo me iba con ellos. A ver, esto siempre la sangre, la vena, la caza la llevaba adentro. Pepe, cuéntanos un poquito tus modalidades preferidas, porque supongo que allí en la zona de Málaga pues sería sobre todo el conejo, ¿no? Bueno, antiguamente sí había bastante conejos, sobre todo en la zona nuestra allí una zona de sierra y de montaña y eso, pues había mucho conejo. A conejo y perdí. Principalmente algún zorzal, aunque yo desde pequeño me acuerdo que no le tirábamos a los zorzales porque es que no nos merecía la pena. Hombre, era gastar un cartucho, era... Claro. Ahora no veas, es una caza exquisita, pero claro, no hay tampoco mucho. Y luego, pues ya no ha quedado ni conejo ni perdiz. Allí en aquella zona lo único que nos ha quedado son jabalíes. Jabalíes. Prácticamente. A través de la enfermedad y tal, pues el conejo desapareció y perdí, pues igual, hay muy poca, vamos, no merece la pena, da casi pena matar una perdiz hoy día.
Sí que es verdad. Y claro, lo único que nos ha quedado, pues, jabalí y algún año bueno de zorzal. Bueno, recuerdo hace 2, 3 años que vino una temporada buena, aceptable, pero ya después igual, cada día pues vienen menos y bueno, a mí es una caza que me apasiona, la del zorzal. Pero No, tanto no, el puesto como... y no es fácil, ¿eh? No, es una caza, en fin, es un pájaro muy hábil, tiro muy rápido, tienes que moverte en el campo para ir detrás de ellos y bueno, en fin, ya sabemos todos que... Y más en una zona de sierra, donde es todo sube, baja, montaña y, en fin, ya digo, es un poco... Y luego, Y luego, pues, encontrarlos, que tampoco te creas tú que a mí me pasa como las codornices, que ves dónde cae y como quites la vista un segundo dices, madre mía, pero si es que ha caído ahí y es que ni los perros dan con ella. No, bueno, sobre todo pues cuando te caen a lo mejor una alfalfa, una remolacha o en un girasol, algo que está así más tupido y te quedas con la referencia, no quito la vista y aún así te cuesta encontrarlo. Con los zorzales a mí me pasa igual. sí, es que se mimetizan muy bien y sobre todo también cuando están puestos fijos por la noche, que ya pues, al atardecer, encima que ya cuando se va un poco la luz, es que aunque te caigan los pies no los ves, es que no los ves, pero bueno, la verdad que yo para mí es una caza muy bonita, pero claro. Para eso hay que llevar a los perros bien adiestrados en el cobro. No, pero yo aquí en la capital, pues antes, cuando estaba en el pueblo sí tenía perros, sobre todo mi padre, ¿no? Trabajaban y esas cosas, pero hoy día yo aquí en la capital no tengo perro, es muy difícil criar un perro aquí en la capital que luego sirva, lo saque al campo y haga algo, ¿no? Entonces, ¿para qué te vas a hartar de criar perros y luego, en fin, los que tenéis perros sabéis que eso sobre todo el tenerlos, claro, porque si vives en un piso o lo que sea, pues al final, sí, que luego le puedes sacar a cazar, pero al final la vorágine en la que vivimos todo el día, pues ¿qué hace el perro metido en un piso todo el día? Sí, no, yo tengo una casa, pero que igual, que si tú el perro no lo sacas al campo, estamos en las mismas. Lo vas a sacar el día que vas de cacería, pues no vas a creer que el perro haga un milagro, vamos, así, hay que dedicarle mucho tiempo y pues bueno, pues ya, vamos, yo desde que me vine aquí a Málaga no tengo perro, entonces, hombre, siempre prefiero que me acompañe mi sobrino, que hace muy bien de perro. Entonces, pues muy bien. Lo tengo muy bien educado y es el que me encuentra los zorzales, ¿vale? En este caso, ya siempre él viene conmigo y le encanta eso de ir de perro, vamos, evidentemente. Claro, pues como hemos empezado todos, anda que la ilusión que nos hacía volver al puesto o cobrar un conejo o cobrar una perdiz cuando los perros no lo cogían o lo que fuera, vamos, era la ilusión volver como un campeón con el conejo, decir, vaya perro bueno. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que ya últimamente me está abandonando, porque ya se está yendo con la regala, con el realero. Ah, bueno. Ya, venía conmigo de cacería, y ya la cacería que quiere, mira que tengo yo escopeta ahí para... No, ya se ha echado a realero. Le gusta ir con el realero. Digo, pues vaya plan, ya me ha abandonado. Entonces, o sea que, vuelvo a estar solo. Que también le das a las batidas, o sea, también vas al jabalí. Sí, esa era la otra modalidad que os iba a contar ahora, que un poco es la que... Pues es la que hago ahora aquí, sobre todo en la zona de allí, en la zona de Comares, del pueblo, y en la zona de los Montes de Málaga, que tenemos otro coto. En ese coto de la zona de los Montes de Málaga es donde hacemos las comidas, esa que se refería a Cobos antes y eso, que allí, pues aparte de cazar, pues tenemos una reunión muy buena y tenemos un buen ambiente y hacemos pues desayuno, almuerzo y algunas veces hasta cena. Esas reuniones sí que son buenas. Y encima seguro que te encargas tú de todo el tema de la comida, te encargarás tú. Sí, bueno, colaboramos un poco todos, sí. ¿vale? Pero bueno, sí, un poco. Yo soy un poco el cocinero, me llaman el cocinero. Claro, hombre. Digo que más, otros compañeros y bueno, casi todos nos encargamos de algo y bien, la verdad que funciona muy fantásticamente por eso. Entonces hacemos una jornada de caza fantástica, pero luego aparte pasamos un día maravilloso, vamos, que se juntan las dos cosas. Hombre, entonces... Cobos, te iba a decir que Pepe es el amigo que todos queremos tener en la cuadrilla, ¿eh? Claro, así, tú vete para acá, Pepe, que yo los míos los tengo castigados. Yo los míos me dicen cada vez cuando hacemos algo y yo no me da tiempo a hacerles nada. Así que tú, si ves que te aburres, vente para acá, que aquí te van a coger con las manos, con los brazos abiertos y todo. Tú ya verás tú qué van a decir. Contigo no quiero cazar, que se venga el Pepe Vela, que nos haga ahí viscoso y no hagas de tú. Así que si te aburres, súbete para arriba.
Pues yo sé que Pepe es un tío, como se dice en Málaga, es más apaña que un jarrillo lata. Pues entonces, Pepe... Ahora que no nos escucha nadie, me dijo Javi, ya te he dicho varias veces que me lleve un día de cacería, nunca me has dicho nada. ¿Cómo ahora esta de repente esta inquietud, ¿cómo? Claro. Nada, si yo te digo que te venga para que la hagas de comer, la cacería es secundario, Pepe. No, por eso. Yo te he dicho muchas veces que me invites a cazar, no me has dicho nunca nada, macho, y ahora no veas, ¿eh? Claro, ¿cómo, macho? Nada, tú no te preocupes, Pepe, poco a poco, a ver si hablamos con la sociedad y si no por otro sitio, tú no te preocupes que todo se andará. Claro. Bueno, si lo que yo digo, hombre, ojalá pudiese ir, si el problema es que tengo 3 cotos, con lo cual entonces hay veces que la familia, sobre todo la mujer, me dice, bueno, tú, en fin, cualquier día me ponen la maleta en la puerta, como casi a todos, ¿no? Está claro, ¿no? Efectivamente, es nuestro signo. O tienen mucha paciencia, que también nosotros la tenemos muchas veces, pero sí que es verdad que bueno, pues que entre semana trabajas y luego los fines de semana, pues hay que intentar sacar tiempo para todo, ¿no? Para cazar, para pasar tiempo con la familia, porque si no, pues lo que tú dices, nos pone las maletas en la puerta. Allí en Málaga os falta poco para tener los jabalíes en la playa, ¿eh? No, nos falta poco, no, ya están aquí en la playa, vamos, ya, en fin, hoy día la montaña como cada vez está más complicada, en fin, hace poco se quemó también aquí la zona de Laurín, que hay muchos jabalí, pues bajan a los contenedores y bajan en fin, donde hay comida. Y sí, claro. Eso, pues la playa se ven, cada vez más, es más habitual ver animales, ¿no? Y andando por medio de la ciudad, vamos, directamente. Vaya tela. Eso, Pepe, fíjate que aquí nosotros ahora mismo los jabalíes lo tenemos un poco a raya. Aquí ahora están un poquito claros. Pero aquí cuando empezó a salir del boom, los jabalíes venían pero directamente a comer a los montones de la avena. Ahí era aquí muy cerca del pueblo y venían ahí, pero de pillar igual que tenéis vosotros. Y te estoy hablando hace 15, 18 años, ¿eh? Venían ahí a boca llena que no tenían que dar vueltas. Y incluso, fíjate, una anécdota de que había un muchacho que hizo la prueba a la vendimia. Dice, pues mañana cojo y voy. Y buscó la cuadrilla y cuando llegó, pues no cogió ni 1 kilo de uva. Dice, no dejéis ni uno vivo por ahí, por favor. Mira tú, todo el año teniendo una viña, y estamos hablando que una viña, no sé si eran de 15 o 20 mil cepas, ¿eh? Estamos hablando de una... ¿Qué dices? De una viña chiquitita. Sí. En una noche arrasaron con ella. Madre mía. Así que fíjate, estaba el muchacho allí, un hombre tiene algunos años mayor que yo, un hombre, y decía, madre mía, por la Virgen Santa, cuando nos veía, dice, no dejan ninguno, por favor. Normal. No, sí, claro. Así que fíjate, como dice, Pepe, los tienen allí casi por castigo, y nosotros aquí, como saben que nosotros le damos cera de la buena, dijeron, vámonos de aquí y vámonos a sitios más cálidos, y yo creo que se fueron buscándote por allí, Pepe. Dijeron, por aquí tú tienes muy malos humos, y dice, el cobo tiene muy malos humos, vamos a irnos para otro sitio. No, pero Málaga es una de las ciudades más montañosas de España, aunque no lo creamos. Sí. Creáis, ¿no? Entonces hay muchos jabalíes, ¿eh? Aquí tenemos, jabalí se mete en la zona cerrada, donde realmente es donde cría, es donde tiene defensa, claro. Vosotros ahí en el llano, habrá pequeñas zonas, supongo, de montaña, pero claro, lo tenéis más controlado. Nosotros aquí es que aunque queramos, la zona nuestra, nosotros ha habido años que hemos matado una cacería en mano, nosotros no sacamos montería ni temas de esto. Pues lo mismo 40, 50 en una sola jornada, ¿eh? Madre mía. Y hay, ¿eh? Nosotros todos los años es raro que de los 300 pasamos, todos los años, ¿eh? Fíjate. Que eso y nada de montería, nada de montería. Sí, enganchitos y con los amigos que... Los 8 cazadores y listo. Y es lo que nos vamos turnando y es lo que vamos haciendo, pues cada 2 fines de semana o así. Madre mía. Escucha, y luego con tanto jabalí, ¿qué hacéis? ¿La gente se los lleva? Sí, ¿no? Supongo que sí. Sí, hombre, cuando normalmente, como siempre, ¿no? El jabalí adulto, el jabalí ya que está muy estropeado, el jabalí muy viejo, pues es un poco, pues bueno, se le saca a lo mejor los lomos y un poco más, ¿no? Pero luego el resto, los jabalíes buenos... de 50 kilos, 60, sí. Están perfectamente sanos, vamos, es que, en fin, son... más tiernos. Eso, claro, ¿no? El que lo mata, pues se lo lleva. Siempre
Y luego pues se reparte igual. A veces que pues yo mato dos, llevo uno, el roto se queda allí, lo reparten entre ellos y no hay problema. Vamos, que toda la carne se consume para... Hay quien es más aficionado, quien es menos, hay quien tiene el congelador lleno todavía porque se lo lleva y le gusta y el hijo está todo el año comiendo carne de jabalí, ¿no? Es que no... Claro. Yo conozco ya mucha gente, entre los que me incluyo, que compro carne de pollo, porque luego si quiero comerme una chuleta o un lomo, prefiero irme a un restaurante y me va a salir mejor que andar comprándolo yo, porque carne, tienes en casa siempre carne de caza, que es como carne roja, por lo cual no te hace falta. Así que cada vez lo vamos sustituyendo más. Aquí lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad, Cobos? Sí, además, yo ahora mismo no tengo no tengo mucha carne de jabalí. Hombre, algún compañero que me ha dado algo. Yo no he tenido suerte de un par de años matar ninguno, pero yo soy partidario de eso, de cuando he tenido, lo voy gastando, lo voy haciendo de una manera, de otra, y ahí todo mi invento y todo eso. Ahí, como yo digo. Y además, ¿sabes lo que pasa? Que antiguamente, o hace tiempo, pues solamente a lo mejor se utilizaba el jabalí. Normalmente, habrá otros casos que no, pero vamos, normalmente se utilizaba el jabalí para hacer embutido, hacías chorizo y hacías salchichón y con eso tirabas. Y ahora ya, pues que el que no, pues hace carne picada para hacer albóndigas, quien no hace hamburguesas, quien no lo prepara para hacer caldereta, que ya, la gente ya se va un poco abriendo a cocinar o comerlo de diferentes formas la carne de caza. Claro, si es que la carne de caza le pasa como al cerdo, se aprovecha hasta los andares. Sí, totalmente. Escucha. Bueno, Pepe. Pasa que ya en la época que estamos, que ya está terminando, digamos, un poco la reserva de congelador, sí. Para hacer la receta que hoy os tengo previsto aquí, que la hemos estado organizando aquí con mi compañero, con David, el Bolas, que un poco que lo conoce también Cobo. Sí. Pues casi no hemos visto negro. Le he tenido que pedir a un compañero, digo, no tengo un trozo, no te ha quedado un trozo de jabalí ahí. Ya menos mal que un compañero me dijo, sí, yo tengo allí en el congelador y dame porque vamos a hacer un ensayo, una receta y no tenemos nada. Bueno. Entonces, ya digo, menos mal que va a empezar la temporada otra vez, ya sí. Pronto, porque si no... Casi ni para una muestra, como yo digo, quedaba de carne en el congelador. Eso es buena señal, Pepe, que eso. A mí me pasa lo mismo con los conejos. Yo aquí tengo muchos conejos y ya hemos metido unos pocos, pero cuando va llegando así ya a marzo, abril, dice mujer, no hay nada por ahí buscando para hacer unos gazpachos, no hay por ahí algo, espérate, dice, busca por ahí, que en el congelador tienes que tener algo. Eso como los billetes, ve buscando por ahí y seguro que, mira, aquí había una paloma, uy, aquí había una perdiz, uy, media liebre, madre mía. Sí, igualmente. Yo lo que sí que hago es, por ejemplo, lo congelo, pero le pongo el nombre de lo que es, porque luego si no te vuelves loco buscando cosas. A ver, lo pongo en la bolsa, lo pongo con un rotulador, lomo, o para filetes, para empanar, para hacer caldereta, hamburguesas, porque si no luego es un lío. Y al final, oye, pues es lo que tú dices, cuando a lo mejor confundes carne de caza y quieres cocinar corzo en vez de jabalí o al revés, pues vas a tiro hecho, como yo digo. Buena técnica, claro, evidentemente. Claro. Identificando lo que es, además pues no se te estropea, sabes que lo tienes ahí, en fin, luego si no identificas lo que es, pues luego es que no te confunde, en fin, no sabes, sacas una cosa que no es. Eso es. Es muy bueno. Nosotros en la hostelería lo hacemos allí de siempre. Claro. Claro. Es buena técnica. Antes de que te pregunte cómo es una cosa, quería cerrar un poco el apartado de la caza. Cuando has hablado de los perros, ¿cuál es tu raza con la que has cazado siempre, la que has visto en casa, Pepe? Aquí en Málaga, bueno, se llama un poco el podenco, que como ya te digo... el terreno lo da, claro. Zarza, de monte, y el perro más duro, versátil, en todos los aspectos, el podenco. Aquí, principalmente es el perro, y yo los que he tenido siempre han sido podenco andaluz, podenco mezcla, pero perro podenco casi siempre. Muy bien. Y para mí es un perro, en fin, si lo enseño incluso a cobrar, que yo tenía uno que cobraba fantásticamente bien, es que no necesita otra cosa, es que vamos, te sustituye a todos los demás, que solo le falta hacer la muestra, pero por el resto... No, hombre, pero el podenco suele cobrar muy bien, vamos, es un perro que muy completo, muy, vamos, yo creo que es el perro más extendido en España. Pepe, y hay perros que digo yo que hay podencos que hacen la muestra, que he tenido yo algunos y tengo un cachorrete
Tengo un cachorrete que me ha venido de Málaga, que ese yo creo que de luego se me va a quedar puesto ya. Sí, Yo sí. tan finos no los he tenido. Han cobrado, pero muestras y eso, aquí tampoco hay mucha zona de muestras. Aquí la perdí, te pega un taponazo en lugar de una sierra de esta y no da tiempo a... Pero bueno, bien, la verdad que cuando cazaba conejos, la verdad que cazar conejos con un perro que rastree, que se mueva, que en zarza, en monte, te sube a darte una piedra, está nada más esperando por aquí, por allí, es una caza distinta. Yo esa caza la he hecho de menos, pero claro, es que No hay. no hay. Efectivamente. Porque ahora actualmente yo cazo conejos en la zona de Antequera, que voy con otro compañero que, bueno, le di el teléfono a Cobos, que es otro cocinero cazador. Bien. Que lo tenéis previsto para otro programa por ahí. Seguro. No se lo di a Cobos, yo por lo menos. Fenomenal. Y entonces allí cazamos conejos, pero en olivo, conejos en olivo, en llano, es muy distinto. Aquí hay pequeñas zonas de perros, pero en monte muy bajo, en fin, boquetes, el conejo está a la puerta del boquete, y bueno, esa cacería, pues, no tengo otra. La otra a mí la cacería de montaña me gusta mucho más que esa, pero bueno, también echamos allí nuestro ratito en Antequera. Muy bien. Pues venga, Cobos, ¿qué ibas a preguntarle al maestro Pepe? Pues a ver, que nos cuente un poco su inicio, cuando le despertó la vena de las sartenes y todo eso, y tal, y que nos cuente un poco cuándo empezó a trabajar y dónde estudiaste, porque yo lo sé, pero mejor los morraleros que dónde estudiaste y todo eso. Cuéntanos un poquito ahí tu inicio entre fogones y sartenes, Pepe, por favor. Bueno, pues al igual, ya digo, con 14 años nosotros allí en el pueblo terminamos la EGB y luego pues los privilegiados, los que pudimos, nos vinimos a estudiar a Málaga. Pues bueno, yo me vine a estudiar, mi hermano que es 3 años mayor que yo, se vino a estudiar un año antes, se vino a estudiar lo que era la Escuela Franco, una escuela de FP de toda la vida, que ahora actualmente se llama La Rosaleda, y entonces pues había la rama de todo. Yo me gustaba mucho la carpintería, la electricidad, pero bueno, yo como mi hermano se vino a estudiar, estudió cocina, y él pues la verdad que el verano siguiente se fue a trabajar, ganaba dinero y tal, pero yo cocinero, yo lo que quiero hacer es cocinero. Vamos, yo lo que quería hacer es seguir lo que mi hermano había vivido esos años antes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí ya empezó un poco pues a gustarme pues la cocina y todo el tema que conlleva eso, y evidentemente pues al verano siguiente, los 2 veranos, ya estaba trabajando aprovechamos los veranos para trabajar, aparte de estar estudiando en el invierno, pues luego aprovechamos el verano para trabajar en la costa. Sí, para coger experiencia y ganar algo de dinerito, sí. Sí, claro. En aquella época la verdad que trabajábamos mucho, pero un niño con 16 años yo ganaba más que mi padre, ¿no? Entonces, en fin, ya digo, aquí la costa la verdad que ha dado mucho trabajo en ese sentido, porque vivimos del turismo y siempre hacía así. Y al final pues me salió un poco el puesto de profesor de cocina aquí en la Escuela de Hostelería de Churriana, como hemos dicho anteriormente. Y bueno, pues desde el 2 de noviembre de 1993 llevo en la Escuela de Hostelería. Jolines. ¿Y dedicado a la pastelería o cocina en general? No, estuve 18 años en cocina y ahora llevo unos 10 o así en pastelería. Y yo alternaba la escuela, aunque esté mal decirlo, Hacienda creo que ya habrá prescrito, alternaba. En el invierno estaba en la escuela dando clases y en verano pues me iba al restaurante de Marbella, que teníamos un poco, que allí donde vino Cobo y demás, que también me pegué 6 o 7 temporadas allí de verano. Uh-huh. Y luego, entonces, en cuanto a la carne de caza, ¿qué es para ti la importancia que le das a la carne de caza? Pues sinceramente, Málaga es una ciudad que, si me dice la fritura, el pescado frito, en fin, tiene mucho más auge que la carne de caza. La carne de caza aquí en Málaga, pues sí, en la zona de pueblo, a lo mejor en mi pueblo, la zona de Ronda, Serranía de Ronda, en la zona de Alfarnate, que linda con Granada, que son zonas de montaña, que hacía frío, que hacía... en fin, que había cultura de caza.
hoy día Málaga pues tiene poca cultura de caza, creo yo, porque primero es que hay poca caza, ¿oye? Como ya te he dicho, y en fin, es una ciudad un poco cosmopolita y ya un poco, ya digo, se está un poco perdiendo esa cultura de caza en esta zona. Yo sé que ustedes ahí en la zona de Jaén para arriba, en los mismos de Peñaperro, ya hay una cultura de caza que no tiene nada que ver con lo que hay aquí. De cultura de caza y de carne de caza, porque es lo que te iba a decir. Al final, en cuanto subes un poco para arriba, te vas a Jaén, te vas a Córdoba, pasas de Peñaperros, Castilla-La Mancha, Toledo, Albacete, Ciudad Real. Al final ahí la carne de caza, tanto de menor como de mayor, o sea, pues es capitán general. Y te digo, aquí ahora nos está salvando un poco pues los jabalíes, pero el resto es que no hay. Y sí, claro, en las zonas donde hay jabalí, pues no sé, yo en el restaurante de mi pueblo, pues hay un plato de jabalí. Claro. En la época de invierno, pero luego ya en verano y tal, ¿no? En fin, yo he hecho algunas jornadas de caza, o he intentado hacer algunas jornadas de caza ahí en la escuela y tal, y no tiene mucha aceptación. Ya digo, la gente no está muy... no es una zona muy muy típica de, sí, con de mucha caza, ¿no? con mucha cultura de cocina cinegética. Habla de Málaga y sardinas, espetos y fritura. Es verdad, claro. Eso es verdad. Nadie viene a comer carne de caza a Málaga, vamos. Pues Pepe, te voy a preguntar otra cosa ahí. A eso vamos a decir palabrilla trastailla, ¿vale? Yo voy a contar alguna anécdota. Si, por ejemplo, no hace falta que sea con carne de caza. Si alguien, por ejemplo, decía, yo eso no lo pruebo ni muerto, yo que sé, alguna verdura, algún pescado, alguna carne, y después se la has dado tú a probar, te la has cocinado y has dicho, coño, esto no es lo que era. Yo te voy a contar un caso para que te dé tiempo a ver si tienes alguna ocasión. Yo estuve en Almería, en San Juan de los Terreros, de jefe de cocina. Yo creo que cuando lo escuche, estuve allí, y cuando lo escuche un morralero, que sé que lo escucha el morral, va a decir, madre mía el cobo que se va a acordar. Y en aquella época el hotel iba a una familia, y el hijo pues tenía una novia, y nosotros allí gastábamos carne de avestruz. Y ella decía que ni muerta carne se de comía, avestruz, ¿eh? Sí, bueno, allí el cuello era como el rabo de toro, porque claro. Yo gastaba el solomillo y el lomo. Y entonces, bueno, pues cada parte del avestruz que gastábamos, pues te le daba un toque distinto. Y yo hacía allí unos escalopines en salsa, que ella se volvía loca. Cuando no le gustábamos la comida, pues decía por la tarde, ¿cómo? Pues me quiero un poquito de ajo blanco o de porra antequerana y unos filetillos de esos en salsa. Bueno. Y decía, yo avestruz ni muerto. Y el matrimonio, bueno, la familia aquella, tanto el padre como el hijo, practicaban la caza. Y llegó un día y ese día no había comido. Y llego y le digo, me había venido el avestruz reciente, le preparé unos filetes allí. Y llego y le digo, dice, no, hoy no he comido mucho, tal. Prepara unos filetillos de eso. Digo, vale. Y llegó y me dice, ¿cómo? Esto no es ternera. Porque aunque la gente lo crea, el avestruz, si te lo comes a la plancha, sabe como la torcaz, ¿vale? Eso. Y si la guisamos, pues sabe como la ternera, que yo apoyo a la gente de que pruebe esas carnes, que eso no son otras carnes y están muy buenas. Y entonces, pues bueno, pues llegó allí y dice, esto no es ternera. Digo, que sí, hombre, que sí. Mira, no me voy a mover. Digo, mira allí en la basura dónde está. Digo, mira, el pedido de la avestruz está ahí sin tocar. Digo, es verdad, es perfecto. Digo, pues no ve que te has comido tú un helado antes y tiene el gusto de otra manera. Dice, pues era eso, se comió el plato, la mujer más bien, ya al rato viene y me dice, ven para acá. Dice, ¿qué? Me dice, eso no era ternera. Digo, hombre, que sí, hombre, que era ternera. Dice, eso no era ternera, y tú lo sabes igual que yo. Dice, estate callado, ¿eh? Dice, pues como se entere que avestruz te va a matar a ti y a mí, que yo le he dicho que también era ternera. Y después la mujer pues comió 2 veces de ternera, de avestruz, y no dijo nada. Cobos. Entonces yo, si tú, así con algún pescado o con algún alimento así que alguien te dice, yo eso no lo quiero, y tú dices, te lo voy a preparar yo bien y no vas a saber lo que es. Sí, a mí mismo me ha ocurrido. Yo últimamente con el tema sobre todo la olla a presión, le modifican totalmente toda la textura de la carne. Y te dicen, bueno, pues esto es una cazuela de patata y está hecha con carne de cerdo. Y te la has comido y, joder, qué rica.
era carne de jabalí. No te has dado ni cuenta y entre comillas, si te dedicas a la Claro. cocina, eres cocinero, se supone que, pues, hasta a mí me la han colado, ¿vale? Algunas veces, ¿vale? Que yo he dicho, bueno, hombre, yo notaba algo rarillo, pero la textura ya que le da a esa olla a presión, que cocina, que la carne ya se queda blanda, y si a lo mejor no es muy viejo el animal y tal, que no tenemos, en fin, porque te la cuelan, no te has enterado. Vosotros sois profesionales del camuflaje y de la cocina. Bueno, nosotros nos camuflamos como podemos. Oye, ahora que habéis empezado a comentar cositas, Pepe, danos algún truco, alguna recomendación para la carne de caza, para tratar la carne de caza, para cocinarla, para conservarla, algún truquito, danos. Bueno, yo la verdad que he escuchado varios programas y la verdad que Cobo ya tiene en fin, ha dado muchas pistas, muchos trucos. Yo la verdad que muchas veces me he quedado sorprendido con lo que él ha dicho y demás, ¿no? De todos modos, yo hoy he planteado aquí una receta que ahora después la comentaremos, ¿vale? Que es un poco más que un truco, es un poco una forma de cocinar las carnes, ¿vale? Entonces, en fin, está claro que es como todo, no hay muchos trucos. La carne de caza pasa un poco por la marinada, por esa maceración previa para ablandar esa carne, para quitarle un poco esa potencia, para hacerlo un poquito más suave. Y luego hoy día la cocción a baja temperatura pues modifica ya solamente lo que he mencionado antes, una olla a presión. Esa cocción a alta presión modifica totalmente la textura de la carne a lo que es una carne tradicional, lo que es un cocinado tradicional de carne de caza, que normalmente resultaba un poco seca, resultaba un poco tal, ¿no? En este caso, pues hoy día lo que es a baja temperatura, ya sea en confitado, ya sea en bolsa vacío, ahí ya sí que engañas al más pintado, lo engañas con ese tipo Queda de carne, todo más tierno así, a baja temperatura. Jugoso, más tierno, que no vas a detectar si es hombre, yo no estoy acostumbrado a cocinar corzo porque no lo hay por aquí, pero venado y jabalí sí lo cocinamos, que muchas veces cuando no tenemos venado, no tenemos, pero se compra. Hoy día el proveedor te trae, sobre todo el lomo de venado, que es un plato, alguna vez que lo hemos puesto allí en la escuela, el venado y el jabalí. El jabalí un poco la gente, ya digo, le tira menos porque siempre tiene un pequeño olor, pero el venado prácticamente envasado vacío, ternera no, mucho mejor que la ternera, ¿no? Cuela por donde quieras, no hay ningún problema. Hay alguna salsa un poco ahí bien reducida que tenga un poquito de saborcito, pues no, le puedo decir que es solomillo de ternera si quieres. ¿La receta que nos vas a dar se hace a baja temperatura, la carne? Sí, la hemos adaptado. Ya Vale. Cuando ya, Vale, te lo digo porque he intentado adaptar esa forma profesional, adaptarla a nivel de casa. Vale. Hemos hecho varias, como he dicho antes, y bueno, quedó fantásticamente bien. Vale. Ya digo eso. Porque te iba a preguntar que cómo se cocinaba a baja temperatura, pero si nos lo vas a explicar luego, pues no lo explicas. Antes de darnos la receta, tanto tú como Cobos, quiero que pues me digas tu especie favorita para cocinar, de menor y de mayor. De mayor me ha quedado claro que puede ser el venado, por ejemplo. Con lo que me has dicho, ¿puede ser que vaya encaminado o no? Yo sí, el venado es porque ya digo, el resultado, por lo menos en esta zona, es mucho más aceptable. Que yo alguna vez me he hartado de cocinar jabalí para algunos amigos y tal, y luego no he tenido que comer yo. Entonces el venado sí me da mejor resultado. Y en plan de profesional, de ponerlo en restaurante y eso, pues también es una carne un poco más neutra, ¿no? No es una carne tan punzante a lo mejor como el jabalí, en fin, te da más juego. ¿Y de menor? Bueno, de menor, pues lo típico de siempre, un arroz con conejo, un arroz de domingo con conejo. Qué rico. No te tienes que ir a hacer un conejo con tomate, también está muy bien, ¿no? Pero, en fin, lo típico, un arroz con conejo, ya digo, es un poco las dos especies que yo cazo ahora, y el jabalí y el conejo, y entonces, pues, ya digo, es un poco, en este caso, de menor, el conejo, arroz, perfecto, una cazuela de arroz, perfecto.
Ujú. Muy bien, bueno, pues si quieres ir a por la receta. Antes de empezar con la parte, digamos, ya quería simplemente hacer mención un poco a una persona que falleció recientemente, que ya hiciste mención un poco ahí en el programa un día, pues era un poco el presidente de la delegación de Málaga de caza, que Sí, creo que ha hecho mucho por la caza aquí en Málaga, que es Pedro Acedo, el sí, hombre pues, falleció recientemente. sí. Y bueno, yo mi intervención pues quería dedicarle un poco pues un recuerdo, porque evidentemente ya digo que la Federación de Caza de Málaga funciona muy bien y yo creo que le debemos mucho a este hombre y sobre todo también a la Federación, porque yo que he sido también secretario de un coto durante 10 años, del coto del pueblo, pues en el tema de la gestión, de papeleos, en fin, hoy día, no hemos hablado antes, antiguamente te pillaban con la escopeta y te daban 2 capones y ya está. Pero hoy día pues tenemos mucho gestión, mucho papeleo, muchos seguros, en fin, hay que ir, como cuando va uno con el coche, tiene que llevar uno, pues si empieza a sacar papeles, pues yo no le dan 8 o 10 papeles entre unas cosas y otras. Muy bien, pues nada, vamos con la receta, si te parece, Pepe. Bueno, ya está. Yo en principio os voy a leer el nombre a ver qué os parece y luego A ver, continuamos. Bueno, canelón de cochinita pibil, de jabalí, crema de queso de Montes de Málaga. ¿qué te parece, Cobos? ¡Hombre! Esa recetilla la tenía yo preparada, pero bueno. ¿Para la cuándo? de Pepe. ¿Para hoy? Pero. No, para hoy no, los morreros. Mi sección es como una escuela de hostelería. Vamos a ir subiendo poquito a poco, que el nivel a los morreros no podemos despedirle ese nivel todavía. Vale, fenomenal. Pues venga, Pepe, vamos con ello. Yo he intentado adaptarla, todo. El tema del pibil es un poco una cocina a baja temperatura. Originariamente pues se hacía enterrando las piezas de caza, precisamente. En su origen eran piezas de caza, se enterraban en el suelo y se ponía una candela encima, ¿no? Entonces se tapaba bien, la carne iba bien envuelta en hojas de plátano, era originalmente, pero bueno, Sí, bien envuelta para en algún, que no se... claro, en algún material que no se quemara, pero que sí que hiciera que no se cocinara. quemara, pero que se cocinara en su propio jugo durante mucho tiempo. Normalmente lo dejaban toda la noche, lo enterrábamos, hacíamos la candela 2, 3, 4 horas y luego ya toda la noche allí, luego al día siguiente se desenterraba. Claro, evidentemente eso hoy es un poco complicado, pero claro, hoy lo que hemos intentado adaptarla, poder hacerla en un horno tradicional de casa y ya está, ¿no? Bien. Sin ningún problema. Venga, pues vamos con ello. En principio, pues bueno, ya sabéis un poco, el método cochinita pibil es un poco típico mexicano y se trata de una carne, en este caso yo tengo lomo de jabalí, pues quería con una marinada, ¿vale? Nosotros aquí marinamos con vino y tal, aquí no, estos marinan un poco con pasta de achiote, vinagre blanco, zumo de naranja, 2 dientes de ajo, una cucharadita de orégano, una cucharadita de canela, una cucharadita de pimienta molida, una cucharadita de pimentón dulce, un poco de sal normal y un poco de comino, ¿vale? Es una marinada un poco atípica, es un poco más de la zona mexicana, la cocina mexicana, ¿vale? Es un poco más dulce, en fin, en esa línea, ¿vale? Y es lo que le da un poco la característica a esta receta, ¿no? La cochinita pibil, ¿vale? Esa marinada más luego el tema de la baja temperatura, ¿vale? Para que nos quede una carne un poco ahí blandita, que se deshilache bien, que es un poco la particularidad de esta carne. Pues en principio el lomo de jabalí se unta un poco con manteca de cerdo para protegerlo y para darle un poquito más de jugosidad, porque a veces queda seco, ¿no? Evidentemente, pues un poquito de manteca de cerdo y luego se deja la marinada, pues ya dependiendo sobre todo del animal, grande, pequeño, más adulto, menos adulto, más viejo, pues entre 24 y 48 horas en el frigorífico, ¿vale? Bien, pues una vez que nosotros ya tenemos esa marinada, ese lomo marinado, tendríamos 2 formas de hacerlo, ¿vale? Una sería en horno, envuelta en papel de aluminio, claro, porque evidentemente no tenemos hojas de plátano. Claro. Pero siempre es preferible coger una cacerola, envolver el lomo muy bien, que además podemos poner trozos, 2, 3 trozos, llenar la cacerola entera
y envolverlo, pero envolver el lomo, envolverlo con el papel de aluminio y luego meterlo dentro de la cacerola. Con el papel de aluminio lo que conseguimos hacer como si fuese un envoltorio hermético para que no se salgan los jugos de la carne. ¿Vale? Y entonces, pues esa cacerola la metemos tapada dentro del horno. Y ponemos el horno a 180 grados, pues unas 4 o 5 horas, más o menos. Ya digo, dependiendo un poco de la dureza de la carne, en este caso. Esa es la opción más, la opción, digamos, para hacerlo en casa, la más apropiada. Pero es muy fácil y muy accesible. Bueno, esas 4 o 5 horas no es que nos podemos ahorrar un par de horas, porque nosotros podemos dejar la carne hasta el día siguiente metida en el horno. Entonces todo ese calor residual lo va aprovechando y nos podemos ahorrar 2 horas perfectamente. Yo digo que va a depender un poco... A 180 grados has dicho, ¿verdad? Sí, 180 grados porque está muy protegido. Está en una cacerola tapada y luego dentro del papel de aluminio. ¿Vale? Entonces está bastante protegido. Es por bajar el tiempo. Si yo le digo a alguien que tiene que cocinar 4 o 5 horas o estar pendiente 4 o 5 horas a un cocinado, pues, en fin, ya debe ir hecha para atrás, ¿no? No es tanto, ¿no? Porque puedes tenerlo 3 o 4 horas y luego lo dejamos en el horno hasta que se enfríe hasta el día siguiente y conseguimos otras 2 o 3 horas más, ¿vale? Como, entre comillas, se va a hacer a baja temperatura, si se pasa a 3 horas más, mejor que mejor, va a estar más tiempo. Claro, se va a deshacer más, claro. Más jugoso. Esa opción, pues, es la más, digamos, para hacerlo en casa, ¿vale? Que luego, evidentemente, es que la carne nos va a quedar muy tierna, muy jugosa, que se deshace y que luego, pues, es algo distinto, no es la cocina tradicional típica de siempre, del guiso, del estofado, de tal, ¿vale? Y con esa carne, evidentemente, luego podemos hacer, en este caso es un canelón, pero podríamos hacer un taco, podríamos hacer... Claro, porque la carne se deshilacha, ¿no? Sí, la carne debe quedar muy blandita, se deshilacha, pero a la vez tiene que estar jugosa, no puede quedar seca. Claro. Digo, al estar haber cocido herméticamente, pues queda... podemos poner un poquito de agua en la cacerola, en la parte de abajo, para que se cree un poquito de vapor. No es necesario porque está bien cubierto, está bien tapado con todo. ¿Vale? Y la idea es eso, tenerla el tiempo suficiente hasta que la carne esté muy tierna. Muy bien. Vaya truco bueno que nos ha dado el maestro Pepe, Chef Cobos. ¿Tú te crees que yo voy a traer aquí a cualquier mindundi? Yo por eso he traído. Ahí y así hemos salido. Es decir, que ha tenido Pepe muy buenos alumnos, entre ellos yo. Claro, de tal palo tal astilla, sí señor. Eso todavía sigues de cocinero. Tuviste poco tiempo, pero algo se te pegaría. Hombre, claro, Pepe. Bueno, esa es la primera opción, pero luego hay otra opción más apetitosa todavía. Lo que pasa es que es como todo. ¿Cuál es? La segunda opción es hacer un vacío casero. Sí. Porque, claro, todo el mundo no tiene máquina vacío y un horno de vapor. Nosotros allí en la escuela envasamos a vacío y mantenemos en el horno de vapor a 65 grados 24 horas. Y eso ya sí que es irreconocible. Claro. Ya sí que es otra, pero claro, ahí necesitamos tecnología. Pero bueno, eso ya es una carne jugosa, una carne tierna, con sabor, ahí no se ha escapado nada de aroma. En fin, esa opción es la mejor, evidentemente. Sí. Pero bueno, igualmente yo lo he intentado adaptar al sistema casero. Y es simplemente en una bolsa, como claro, no tenemos máquina vacío, pues una bolsa esta de cierre automático, de autocierre, de estas que se utilizan para el congelado. Sí. Vale. En esa misma bolsa metemos el lomo de jabalí ya marinado, lo cerramos y luego lo envolvemos con papel film, el plástico film de sí, casa, el film, el transparente. Igual, sí, el transparente, envuelto pero a mala leche. Igual, quedamos con una bolsa un poco gruesa, ¿no? Un poco resistente. De otro modo, la bolsa aguanta 140 grados húmedos sin ningún problema, ¿vale? El film lo aguanta perfectamente. Pues igual sería calentar una olla de agua, en este caso, meter la bolsa dentro de la olla, de la cacerola llena de agua, tapamos la cacerola llena de agua y la metemos en el horno. Y en este caso, pues ponemos el horno a 140, 150, ¿vale? Evidentemente, ya digo, como el film está metido en el agua, si tuviese calor directo, posiblemente se arrugaría y tal, ¿vale? Claro. En agua, hasta 140, hasta 160 podríamos llegar.
quizás ahí fue donde nosotros nos quedamos un poco cortos. Lo hicimos a 140 y entonces, claro, el efecto interior no fue tanto, ¿no? ¿Vale? Entonces yo creo que hasta 160 podemos llegar, porque está dentro del agua. Y claro, ahí sí vamos a estar unas 8 o 10 horas a esa temperatura, ¿vale? De estos modos, mientras más subamos temperatura, menos tiempo cortamos tiempo. Pero claro, el resultado final es que es totalmente distinto. Ya sí hay una carne, en fin, ya es un resultado de lujo, como yo digo, ¿vale? Y sobre todo sin tecnología. Por ejemplo, una duda que me surge, que os hago a los dos, un lomo de jabalí, por ejemplo, como has dicho tú en el ejemplo de hacerlo al horno, no de esta forma, sino en el film, por ejemplo, para que hacerlo de la misma manera, de ese cocinado lento. Luego ese lomo, por ejemplo, se podría partir en filetes y hacer una salsita y quedaría súper tierno. En vez de hacerlo mechado, podría hacerse así en filetes también, ¿no? Perfectamente, pero a la pieza hay que hacerla entera, preferiblemente hacerla entera. Yo me refiero a hacerla entera y luego cortarla y hacerla como cuando haces un roast beef, un estilo así, por ejemplo. Sí, claro, perfectamente, sin ningún problema. Vamos, es que yo era por salirme un poco de lo habitual. He cambiado al canelón o tipo cochinilla pipi, el tipo de marinada, pero que el lomo mismo de jabalí, incluso si no quieres marinarlo, simplemente con una hierba lo metes a vacío y joder, te cambia la textura, que luego ese filete le das vuelta y vuelta a la sartén y no veas, que es bien, un poco... bien. En fin, la cocina a baja temperatura es que revolucionó un poco el tema de la forma de cocinar, sobre todo carne, ¿vale? Porque evidentemente claro, el pescado también se hace, pero se aprecia menos, pero en la carne es fantástico. Bueno, pues eso y no habrá que probarlo. Y no hablemos de conservación, porque esa misma bolsa, sin abrir, la puedes conservar en el frigorífico durante mucho más tiempo, cocinada, evidentemente. Luego la puedes congelar, porque tiene una capa protectora muy gruesa que no le va a pasar nada. Ya lo puedes sacar un día y ya lo tendrías. Que decir, lo que es la cocción ya la tienes hecha. Claro. Lo cual, pues, en fin, te da mucho juego, vamos. Ya la cocina vacío da mucho juego. Totalmente. Y sobre todo la textura de la carne, el sabor, porque está todo herméticamente cerrado. Sí, claro, y no pierde ni sabor ni aroma, no se pierde. No ni proteína, ni absolutamente nada, incluso ni peso de carne. Si tú metes en una bolsa de vacío, metes 300 gramos de carne, sacas 285. No has perdido nada. Claro. Con lo cual, entonces, pero claro, el problema que tiene un poco es el hándicap que tiene un poco es el tiempo. Claro. Hay que mantenerlo más. Bien. Desmigar esa carne que nos ha quedado, mezclarla con el jugo que un poco nos puede haber quedado de la marinada, digamos de la cocción, ¿no? Y luego, pues, simplemente en este caso rellenar el canelón. Cogemos pasta de canelón, ya vienen precocidas, incluso del mercado, simplemente remojarla en agua, o si no, cocerla, en el peor de los casos. Y luego, pues, hacerle una bechamel, ¿no? Toda la vida. Una bechamel, pues, serían 500 de leche, 40 de mantequilla, 40 de harina, pimienta, nuez moscada, sal, una yema de huevo y luego, pues, ahí podemos incorporar parte del queso o el queso se le raya luego encima al plato, ¿vale? Pues bueno, simplemente ese canelón que lo hemos rellenado con la cochinita pipi de jabalí, lo cubrimos con la bechamel, le rallamos el queso encima, podemos gratinar, podemos acompañar con un poquito de jugo, decorar con un poquito de jugo de la cocción, de la carne, y podemos acompañar con algún tipo de patata crujiente, como puede ser una patata rejilla, una patata paja, en fin, hoy día que los platos se montan un poco hacia arriba, ¿no? Que tengan volumen. En fin, yo creo que este plato un poco es para sorprender a alguien que diga, joder, no me gusta la carne de caza y quiero algo así, ¿no? Que si tiene su trabajo, lo entiendo, pero un poco para quedar bien o para decir, o para convencer a alguien de que la carne de caza está muy buena. Sí, señor. Algo así, ¿vale? Como para los domingos, no para todos los días, porque ya sé que es laborioso. Claro, porque sí, necesitas tiempo, pero vamos, que tiempo es lo que tú has dicho, hasta que se hace en el horno. Luego, una vez que se hace en el horno, al final, desmigarlo y montarlo dentro del canelón con un poquito de salsita y tal, eso es lo que menos se tarda. O sea que, muy bien. Bueno, y en el horno, si tú te pones a hacer un arroz en fuego, un cocido, tardas 3-4 horas. O sea, que entre comillas no hay que estar tampoco tan pendiente, porque es meterlo en el horno y
y poco más, ¿no? Tienes que estar luego pendiente del horno, se acaba el tiempo, le da, en fin, un poquito de control, pero que tampoco es que sea lo que ha sido, en fin, hacer un cocido, no sé, un puchero, algo que necesite 3-4 horas de cocción de garbanzo y demás, tienes que estar pendiente a él. Entonces, esto sí, tiene mucho tiempo, pero, y como he dicho, luego podemos aprovechar el calor residual del horno, que nos va a adelantar un par de horas o 3 sin problema, ¿vale? Entonces... Muy bien, muy bien, muy bien. Cobos, te toca. Pues mira, yo voy a, siguiendo la misma estela, voy a hacer unos tacos también, y como Pepe de la Sarquía, ya dije que en la Sarquía también se cultiva mucho las frutas tropicales con aguacate. Muy bien. Mi receta va a ser un poquito más rapidita. Vamos a utilizar pues un lomo de lo que tengamos, bien de jabalí, de corzo, de gamo, lo que tengamos por ahí. Y lo hemos dicho, lo vamos a marinar entre 24 y 48 horas. Vamos a comprar unas tortitas de esas de maíz que venden, que los celíacos las pueden comer, también la hay de trigo, todo eso. Vamos a cortar en juliana cebollita morada, y si no tuviéramos cebollita morada podemos utilizarlo con cebolla dulce. Sí. Vale, en el caso de que no la tengamos voy a dar un pequeño truquito, porque la cebolla normal es tiene mucho fuerte, ácido. Entonces lo que vamos a hacer es cortar esa cebolla, le vamos a echar sal fina y un buen chorreón de vinagre. Pasado un rato, soltará todo ese jugo, todos veremos, entonces cogemos esa cebolla, la lavamos y se habrá ido toda la acidez y todo eso. Es decir, se nos va a quedar una cebolla mucho más dulce, pero igual de crujiente, que no se va a quedar blandengue, ¿no? Encurtido, Cobos, encurtido se llama eso. Bueno, pero Pepe, es más rápido, un encurtido rápido. Entonces, después hemos dicho, bien aguacate si tenemos, y si no, en su caso, guacamole, que ahí en la zona de Andalucía lo hacen muy bueno, y es producto nacional. Unos champiñones que los vamos a pelar, que los vamos a utilizar en crudo, y aceite de oliva. Vamos a la elaboración. Venga. La carne la cortamos en tiritas finas, unos tiraditos muy finos, y los salteamos con fuego, con el aceite de oliva y el fuego que esté muy, muy bien caliente, para que se selle y se quede jugoso. La cebollita la vamos a montar abajo, si tuviéramos aguacate lo cortamos, y si no, en su caso, untamos un poquito de guacamole. El champiñón lo vamos a pelar, lo vamos a lavar, lo vamos a cortar finamente y lo vamos a poner dentro del taco. Y por último, le vamos a poner la carne por encima. Y si nos gusta un poco el picante, bueno, pues le ponemos un poquito de tabasco, sriracha, cualquier salsa picante que nos guste, por si a alguno nos gusta la vida un poquito más picante. Y ya está. Bueno, ya pues... está, esto es una cosilla, claro, es más rápida. Pepe, ahí se nota quién es el profesor que ha dado una elaboración, y yo me lo he hecho más cortito. No, pero perfecto. De hecho, estaba pensando en que la receta que ha dado Pepe, por ejemplo, con la carne al horno a baja temperatura, la puedes utilizar para hacer los tacos, por ejemplo. Perfectamente. Claro, bueno, como lo has dicho, ha dicho, es decir, dentro de la misma cocina allí latinoamericana, pues le hemos dado de una manera y le hemos dado de otra. Claro, sí. Además es que eso, estabas contando, estaba imaginándomelo. La carne de Pepe en el horno haciéndose a baja temperatura, y por otro lado luego tú montando los tacos. O sea que podría quedar perfecto. Muy bien. Muy bien, pues nada, oye chicos, un auténtico placer esta nueva charla que hemos tenido sobre caza, cocina, cazadores, cocineros, que al final sois los que tenéis, siempre lo decimos, Cobos, sois los que tenéis que remar más en esa dirección de aprovechamiento de la carne de caza, porque sois los que dais ejemplo. Y si los cocineros no sois los que cocináis con carne de caza y los que dais ejemplo, pues el resto de mortales cazadores simples, pues no nos vamos a lanzar a ello. Y si nos dais ideas como lo habéis hecho vosotros con el estupendo invito que nos has traído hoy, pues muchísimo mejor. Así que nada, Cobos, muchísimas gracias, y Pepe, muchísimas gracias por habernos acercado tu trayectoria cinegética y tu trayectoria en la cocina. Pues nada, es un placer y, en fin, ya me tenéis para cuando queráis. Es algo que lo lleva uno dentro y no pesa para nada, ¿eh? Cuando queráis, pues aquí me tenéis. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Pepe, por colaborar en este programa. Un abrazo y hasta la próxima, Cobos. Igualmente a ti, Javi, y a todos los morraleros. Ve buscando más cocineros cazadores, ¿eh? Pues... Ya le he dado el teléfono de alguno de ellos, ¿eh? Ya le he dicho que lo tiene. Ya. Lo tengo ahí un par de ellos, y hay otro maestro también en la escuela que me va a pasar el teléfono, y ya me queda, yo como la repetidora ya he tirado un cartucho, me quedan 2 más. Venga, pues vamos a gastarlos. No te preocupes. Un abrazo a los dos. Claro.
el morral del cazador. El Caldén Outdoor y HIC Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica nocturna, patrocinan el Morral del Cazador. Bueno, morraleros, pues hasta aquí llega el morral 448, un morral largo, con mucho contenido, pero más que interesante. En primer lugar, el tiempo con Jorge, después el balance migratorio con Pasapaloma de la mano de Asier, resumen de noticias y la pedazo de tertulia, clase magistral, una más, que hemos tenido en la sección de cocina de la mano de nuestro mecánico de sartenes, Cobos, y en esta ocasión con su invitado Pepe Vela, con el que hemos aprendido, por ejemplo, como hemos estado comentando, la cocción a baja temperatura, y bueno, pues también nos ha dado la oportunidad de conocer recetas de caza y la historia tanto de cazador como de cocinero de Pepe. Espero que haya sido de vuestro agrado. Yo la verdad es que me ha gustado muchísimo, he disfrutado muchísimo, he aprendido cosas nuevas y como siempre pues ya estoy deseando que llegue la próxima semana para acercaros otro nuevo morral. Próxima semana, que ya no es que sean vísperas, es que ya tendremos la temporada de menor abierta en prácticamente todas las comunidades. Así que ya será el primer fin de semana de caza total. Y bueno, pues habrá que preparar algo especial para la próxima semana. Me despido hasta dentro de 7 días. Hasta entonces, mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas. Y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!